Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, gracias por tu apoyo de corazón. Te pido por favor que sigas viendo lo que es la lectura completa y lo que es el comercial completo para que YouTube siga reactivando lo que es el canal, ¿vale? He estado ausente mucho tiempo por el tema de la operación. Todavía no voy a dar lo que es el rostro porque no me siento seguro al 100%. Me estoy recuperando, pero es muy importante que no haga mucho esfuerzo. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Respira, nos dicen. El arcángel Rafael respira profundamente varias veces y expira con lentitud para revivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. No sé por qué siento, Virgo, que a lo mejor muchos de vosotros puede ser que están teniendo una semanita o una temporada de mucho estrés, problemas familiares, recuerdos también de personas que ya no están lo que es en este plano terrenal. Como que te sientes ahogar, como que dices, Richard, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Será acaso que simplemente tengo que estar sufriendo? ¿Será acaso que yo estoy en este mundo para cargar esta gran cruz? Porque no todo tiene por qué estar vinculado tan solo con la pareja, porque quizás hay un grupo de ustedes que también tiene problemas en la familia, con los hijos, en el trabajo, o simplemente, yo qué sé, con terceras personas. Pero es como que te noto como que estás muy sensible, como que estás como si fueras una esponja que todo lo malo te afecta, pero demasiado, demasiado. No digo que tienes que ser frío, no, pero como que lo que nosotros en estos momentos que tenemos un poco de estabilidad nos afecta de repente un 50%, algún problema, alguna discusión, algún recuerdo, a ti te afecta multiplicado por 4. Es así, cariño, 200%. Entonces me están diciendo, es muy importante, Virgo, que trates de desconectar, que trates de salir de tu centro de confort. Porque a lo mejor de repente te quedas con el problema dentro de casa, sigues de repente coincidiendo con esta persona que tienes discusiones, tanto con la pareja, con los hijos o en tu trabajo. Entonces, es muy importante que tú desconectes. No te lleves los problemas que tienes del trabajo a tu hogar. No lleves los problemas que tienes de repente en tu hogar al trabajo, porque entonces no desconectas en ningún momento y todo te empieza a salir mal, ¿vale? Tienes que empezar a creer más en ti. Tienes que estar más sereno, más serena, me dicen tus guías. Vamos a ver qué nos están diciendo signos. A ver, yo creo que está vinculado con los recuerdos, Virgo. Yo creo que a lo mejor de repente te entra mucha soledad, mucha tristeza, en cualquier aspecto, ¿vale? Es como si me dice Richard, no me siento reconocida o no siento recompensa para mí. Como que tú entregas todo y te sientes un poco desplazada o desplazado. Me sale lo que es un Piscis. Tenemos otro Virgo, Cáncer. Tenemos lo que es un Libra y otro Virgo. Estás lidiando con otro Virgo, cariño. Estás lidiando con otro Virgo. Yo creo que a lo mejor de repente, yo lo que puedo sentir para ti, que tú haces todo lo imposible para que las cosas sean correctas en cualquier aspecto de tu vida y de repente no ves los frutos de tu esfuerzo en estos momentos. Trata de estar tranquilo o tranquila para que todo se ponga en orden. Voy a darte lo que es iniciales. Vamos a ver. Iniciales, voy a sacar de abajo, voy a revolotearlo bien y ahora meto. A ver, listo, porque si no, el de abajo se queda siempre. La letra H, la letra I, otra vez la letra H, la letra Z. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. A ver. Recuerda que es una lectura general, Virgo, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot vidente de luz para vosotros. A ver. Empezamos. Vale, ya sé por dónde van los tiros. Ya sé por dónde van los tiros, Virgo. O tú has tenido algún tipo de encuentro con una persona, o puede ser que a lo mejor alguien se ha puesto en contacto contigo y en este momento pues se ha vuelto a reactivar todo otra vez.
Por eso que a lo mejor te sientes un poco ahogado, ahogada, estresada, estresado. Puede ser que tú has coincidido con esta persona y a lo mejor me dice Richard, me he encontrado con él, me he encontrado con ella y parece que no hubiera pasado nada. Lo siento más rejuvenecido, lo siento feliz, no se acuerda del problema que ha pasado entre nosotros dos y esto como que a ti de repente te está un poco carcomiendo la cabeza. Por eso que te estás dando vuelta, vuelta, vuelta. Cariño, tú tranquilo, tranquila, tú trata de desconectar de esta energía porque lo mejor está por llegar para ti, ¿vale? No todos reaccionan igual, por eso que te decía. Tú estás como una esponja que todo te afecta multiplicado por 4. Esta persona también lo afectó en su momento, pero no se lo ha tomado todo tan a pecho, cariño. Por eso que a lo mejor a ti te llama la atención. Quizás me dices, Richard, yo he estado sufriendo todo este tiempo, yo he estado pensando todo este tiempo en él o en ella, pero él no. Él en ningún momento él ha continuado con su vida, pero vosotros en algún momento han coincidido. Tranquilamente esta persona se pone en contacto contigo o se ha puesto en contacto contigo, pero no reconoce su falta. Es como si no hubiera pasado nada. Nada. Tienes lo que es la carta del 8 de bastos en el presente que me están diciendo. Deja que las cosas sigan su curso, ¿vale? Deja que las cosas continúen. Todo va a caer o va a haber claridad para ti. ¿Por qué te digo que deja que las cosas sigan su curso? Porque tenemos la carta del 8 de bastos y tenemos la carta de la fuerza en esto aquí. Entonces me están diciendo, todo va a caer por su propio peso. Tú vas a empezar a tener reencuentros con familias, tú vas a empezar a tener reencuentros con amigos, con tu ex, con personas que a lo mejor de repente tienen que hablar algo contigo, tienen que solucionar algo contigo, pero sin embargo ellos, pues en estos momentos, o no quieren ver, o se están haciendo la vista gorda, o no es el momento. Pero las cartas me están diciendo, deja que todo prosiga. Tú no te hagas hígado, tú estate tranquilo, tranquila, porque al final prácticamente las energías van a ser favorables para ti. La carta del carro también. A mí me están diciendo, hay una persona que te ha hecho una propuesta de hacer un viaje, o puede ser que tú tienes contacto con una persona que está lo que es en el extranjero, o te ha pedido que tú viajes, o simplemente tú lo has pedido que viaje, pero las cosas se han quedado todavía lo que es en stand-by. Todavía no han llegado a un acuerdo, no han puesto fecha, etcétera, etcétera. Porque tenemos la carta de la fuerza y la carta del carro. Todo se está poniendo en orden, me dicen. Todo se está poniendo en orden. No sé por qué siento, Virgo, un Géminis, un Acuario que me está diciendo, Richard, yo lo que quiero que esta persona simplemente reconozca su falta, o yo quiero que esta persona de repente... Si existe el vínculo de los hijos, a ti lo que te preocupa, Virgo, me dice Richard, ya no me interesa volver con esta persona. A mí lo que me interesa es la tranquilidad de mis hijos. Yo creo que a lo mejor te has topado o has tenido una relación con un padre irresponsable o una madre irresponsable, ¿vale? Alguien que simplemente se olvida de los hijos. La letra R, la letra P, y a mí me cuesta pronunciar. Irresponsable, esa es la palabra, irresponsable, ¿vale? Una persona pasota, una persona que se enoja contigo, se pelea contigo y se olvida de todo el mundo, como que los hijos no comen, ¿vale? Entonces, esto es lo que te molesta a ti para un grupo de ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot arcano. A ver, cariño, Virgo. Vamos a ver qué nos quieren decir. A ver, mi querido Virgo, suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenemos aquí la carta de la Reina de Pentáculos, tenemos la carta de los enamorados, tenemos la carta del emperador, la carta de la sacerdotisa y tenemos aquí la carta del colgado. Para un grupo de ustedes, Virgo, yo veo que hay un grupo de ustedes que está retomando el control de su vida o ya retomó el control de su vida. Porque la carta de la Reina de Pentáculos me está diciendo de una persona poderosa, de una persona que simplemente ya vio la luz. Pero en algún momento a lo mejor te ha pasado, no sé si tú has escuchado la canción de Cristina Aguilera, que dice, ahora que ya mi vida comienza a brillar, ahora que me devuelven la felicidad, pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma. Entonces, yo lo que te puedo decir, Virgo, muchos de ustedes
tienen la oportunidad de empezar algo nuevo o ya estás empezando algo nuevo. Es tu fortuna, es tu felicidad, pero sin embargo, el recuerdo de otra persona está dentro de esta historia. Porque tienes aquí la carta de la Reina de Pentáculos y la carta de los enamorados. Es muy importante, Virgo, que tú, si vas a empezar algo nuevo, también borres los fantasmas del pasado, porque si no, cariño, no vas a poder avanzar. La persona que actualmente te interesa o la persona con la cual tú tienes una historia o una relación, es una persona que realmente sabe lo que quiere. Es una persona que te puede llevar muy lejos, e inclusive lo que es al matrimonio, a la estabilidad entre ustedes dos, porque tenemos la carta de los enamorados y la carta del emperador. Pero te vuelvo a decir, dentro de esta historia, mi querido Virgo, todavía existe alguien del pasado. Si tú me dices, Richard, no, Richard, esto es una lectura espejo, porque puede ser, yo estoy en una relación, yo estoy en una historia, pero mi pareja todavía no suelta a su ex. Mi pareja todavía sigue pensando en su ex o hay una conexión, ya sea por los hijos, ya sea porque hay una deuda o porque a lo mejor de repente ellos han quedado como buenos amigos o como buenas amigas, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, cariño, esta persona está siendo sincero contigo. No todas las relaciones tienen que quedar prácticamente mal, arrancándose los ojos. Puede ser tranquilamente que esta persona pues quedó bien con su ex y tienen buena comunicación, tienen buen rollo, pero a ti te molesta esto. Tú sientes que a lo mejor hay algo oculto aquí. Entonces, yo lo que te puedo decir, Virgo, yo te recomiendo que si es tu caso, deja a un lado el pasado porque la felicidad está con este hombre, con esta mujer. Si esta persona tiene contacto con su ex, nos están diciendo, cree un poco más a esta energía, confía un poco más en esta relación, en esta historia, porque hay fortuna y hay futuro entre ustedes. Hace falta madurez. Me dice también, piensa muy bien la decisión que vas a tomar, ya sea porque a lo mejor de repente esta persona tiene a alguien, a su ex, de buen rollo como amigos o como amigas, o a lo mejor de repente me dice, Richard, creo que mejor me voy a quedar sola porque no puedo olvidar al pasado. El pasado es el pasado, tú tienes que vivir el presente también. Vamos a continuar, cariño, estás en una encrucijada, ya veo que te molesta, Richard, es que no lo soporto a su ex, Richard, quiero arrastrarle por todas las calles, es así. Ay, de verdad, cariño, ¿qué pasa? Que uno no puede quedar bien con su ex. Eso me pasó a mí una vez, te soy sincero, Virgo, ¿vale? Me dijeron, ni se te ocurra seguir escribiéndole, porque te voy a arrastrar por toda Villa Layetana. No sé si te lo conté, aquí en Barcelona, por Urquinaona, porque yo había quedado con mi ex para tomar un café de buen rollo. Te soy sincero, Richard, no te creo. Es la verdad, cariño. Es la verdad, porque yo no quería saber nada ya, nada, ¿vale? Lo pisado, pisado, cariño, las cosas como son, ¿vale? Entonces no, se enteró su pareja, cariño. Uy, me escribió, Dios mío, me dijo, te voy a... Ya sabes qué, lo que me quería hacer, ¿vale? Entonces, cariño, ¿sabes qué hice yo? Dije, tú estás en un error, las cosas no son así, yo no quiero complicarme la vida, ahora mismo te bloqueo a ti y te bloqueo a esta persona, ya está. Y lo bloqueé, cariño. Ahí están, bloqueaditos están, ¿vale? Entonces, cariño, no te compliques la vida, ¿vale? Pero, bueno, al fin y al cabo tú eres una historia, yo soy otra historia. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Luego voy a sacar economía. Te voy a arrastrar, me dijo, por toda Villa Layetana. Uy, por Dios. Por Plaza Cataluña. Iba a ser el escándalo, por Dios. Vamos a ver. A ver qué me dicen. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta, la carta de la sacerdotisa es un sí, evolución, madurez. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta, la carta del loco todavía hace falta conocerse, es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del sol es un sí, hay pasión, hay fuego, pero todavía va a tardar un poquillo más. Economía, a ver. La carta del sol, yo creo que tú vas a tener algún tipo de propuesta o va a llegar un mensaje relacionado a la economía, al trabajo. La carta del diablo, la carta de la sacerdotisa, otra vez la carta de la fuerza y la carta de la torre. Yo creo, cariño, que a lo mejor de repente me dice Richard, tengo una propuesta de trabajo,
no vaya a ser que a lo mejor de repente o tú no estás muy seguro, muy segura a hacer ese cambio en tu vida, o que a lo mejor de repente terceras personas te dicen, no aceptes esta propuesta porque vas a tener problemas, qué dirán los vecinos, etcétera, etcétera. O si te pongo como ejemplo, supongamos tú eres abogado, pero en estos momentos no puedes encontrar un trabajo de abogado, un bufete de abogados, o no tienes clientes para hacer tu trabajo que tú quieres, ¿vale? Pero tienes una oferta para trabajar en la municipalidad o en el ayuntamiento, haciendo trámites legales. Entonces, cariño, aprovecha las oportunidades porque luego en cualquier momento puedes dejar ese trabajo y luego empiezas a hacer lo que mejor te gusta. Porque nos están diciendo, las limitaciones te lo estás poniendo tú, Virgo, porque tenemos aquí la carta del diablo. Es una oportunidad que te podría llevar lo que es al éxito, porque tenemos la carta de la sacerdotisa. Esa propuesta que llega te va a llevar a cambios, pero a cambios positivos porque tenemos la carta de la fuerza al costado de la carta de la torre. Entonces, cariño, ¿qué estás esperando para tu gran cambio? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Lo sabes, ¿no, guapa? ¿Guapo? Vamos a ver. Vamos a ver, solteros y solteras, ¿qué me quieren decir? A ver, solteros y solteras. Vamos a ver, solteros y solteras. Te felicito que bien actúas. Uy, por Dios, la Shaki. Vale, cariño, creo que a lo mejor de repente me dice Richard, me he sentido rechazado o rechazada por una persona o simplemente esta persona no sé qué es lo que pretende. Tenemos aquí la carta del 10 de copas. Es como si te diera un poco de cal y otro de arena. Es como si me dice Richard, a veces pienso que esta persona no me ama al 100% o simplemente quiere jugar conmigo, o tú de repente te sientes atraído o atraída por una persona, pero tú sabes que con esta persona no vas a llegar a algo más, solamente lo que es una aventura, algo pasional, ¿vale? Porque yo siento como que tú tienes tus dudas, tus desconfianzas, solteros o solteras, o que a lo mejor me dice Richard, me gusta una persona, pero esta persona prácticamente es, yo que sé, el famoso, la famosa de la historia, ¿vale? Todo el mundo lo mira, todo el mundo quiere estar con esta persona. Y yo creo que a lo mejor de repente como que el ego lo tiene un poco alto, cariño. Con esta persona tú, la probabilidad que estés con esta persona es más pasional, ¿vale? Más pasional. Pero yo siento, cariño, que de repente puede ser que tú te enganches. Si es tu caso, la probabilidad de estar con esta persona, solteros y solteras, es más pasional. No vas a tener una relación estable, puede ser algo pasajero. Si tú puedes manejar esta situación, pues provecho, disfruta ese momento pasional. Si tú me dices, Richard, no, yo lo quiero como jefe de familia, yo lo quiero como la mujer de mi casa. Cariño, no hay buenas expectativas a que tengas una relación formal con esta persona, solamente algo pasajero. Pero recuerda que las cartas no sentencian, tiempo al tiempo. Vamos a ver las características, a ver. Ay, mi querido Virgo, estás ilusionado, ilusionada por alguien. Vamos a ver. Cariño, cómetelo y luego pues ya ves si funciona o no, sigues comiendo. Vamos a ver. Las características, Virgo, por Dios. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Tranquilamente esta persona tú la has conocido en una fiesta, una reunión, puede ser un Sagitario. El otro punto, tranquilamente la persona de tu interés tú la has conocido en un evento en la costa, en la playa. Yo qué sé, cariño, te fuiste a una reunión, te fuiste, yo qué sé, a una quema de fogata, un chiringuito, pero ha sido en la playa. Esta persona trabaja algo vinculado con el arte, también puede ser con el turismo, con la hostelería. Piel blanca, tiene una sonrisa muy agradable, cabello largo castaño, negro o puede ser rubio, natural o pintado, ¿vale? Es una persona donde actualmente no hace mucho frío, ¿vale? Está fresquito o simplemente hace calor. Muchos de ustedes están lidiando con otra persona de elemento fuego, que puede ser un Leo. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, esta persona me ha pedido liberación o tú estás buscando liberación. A lo mejor de repente me dice Richard, lo único que podemos tener con esta persona es más amistad. O hay una persona que puede ser tu amigo o tu amiga que te pide tener una historia, vosotros dos, pero tú quieres liberación. Esta persona tranquilamente o tú viven de repente en un lugar, no es un lugar muy poblado, puede ser un pueblo o una ciudad muy pequeña. Piel blanca, cabello largo, rubio o puede ser cabello platino o tiene muchas canas. La carta de la estrella.
Me dices también, puede ser tranquilamente que tú estás conociendo a una persona a la distancia, a través de las redes sociales, o puede ser de repente en una aplicación de contactos, o me dices el gran amor de mi vida está en la distancia. Hay una conexión muy fuerte entre ustedes dos, pero les separa la distancia. Cabello largo, castaño, negro o rubio, piel blanca. Físicamente están muy bien, no son de contextura gruesa, yo diría normal, se mantienen, ¿vale? Me dicen, la carta del juicio. Vas a tener una sorpresa, un contacto o una comunicación. Las señales vas a empezar a recibir a través de sueños o simplemente tu intuición. Algo nuevo viene a tu vida. Veo que esta persona no va a querer renunciar a ti o simplemente te va a decir, por favor, tenemos que recuperar lo perdido. Para muchos de vosotros la persona de tu interés puede ser que sea de piel trigueña, tiene rasgos muy refinados o está muy bronceado. Puede ser que trabaje algo relacionado con la recaudación de fondos, o puede ser que trabaje en un banco o tenga su propia empresa, su propio negocio, o alquileres de habitación o de casa o de piso. Te enseño las cartas, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y hasta la vista. Te me cuidas. Gracias. Tienes que desestresarte un poco, ¿vale, Virgo? Porque siento que te lo estás tomando todo muy a pecho y es muy importante que te airees un poco, te oxigenes un poco, para que puedas ver las cosas con claridad. Ten mucho cuidado al momento de tomar una decisión. Recuerda que para todo hay solución, cariño, ¿vale? Entonces, relájate, respira, piensa muy bien lo que vas a decidir y vas a ver que tu vida va a empezar a mejorar poco a poco. Un besote y hasta la vista. Gracias.